aquellos que se quieren dejar iluminar. Ustedes se dan cuenta de las decoraciones en todas las partes, en todas las ciudades, las luces prendidas, los árboles tan bonitos, en fin. Pues las luces es eso, la gente prende las luces y se ve muy hermoso, se ve muy lindo, pero realmente la luz significa Jesús. Jesús es la luz del mundo, por eso prendemos luces, porque Él iluminó nuestras tinieblas, como una simbología, por así decirlo. Entonces Él es la luz del mundo. Hay gente que se amarga. Hay muchos cristianos que no prenden ni una luz porque piensan que eso es del diablo. Pues bueno, eso es una cuestión muy complicada para entrar a discernir que es del diablo, que el árbol es del diablo, que las calaveras, que una bruja las puso, en fin. Si se le pone ese sentido, pues usted va a pensar todo el tiempo eso y pues no va a disfrutar realmente este tiempo maravilloso. Así que en esta mañana el tema precisamente tiene que ver con esto, y es Lucas, el capítulo número 1. Abra su Biblia, por favor, en Lucas, el capítulo número 1, los versos 26 al verso 38. Versos 26 al verso 38. La palabra en esta mañana la he titulado Haz conmigo conforme a tu palabra. Haz conmigo conforme a tu palabra. Haz conmigo conforme a tu palabra. Ese es el título en esta mañana. ¿Amén? Amén. Amén. Vamos a leer la palabra. Lucas capítulo número 1, verso 26 al verso número 38. Dice la palabra: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebiréis en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, porque nada imposible, en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Verso número 37, porque no hay nada imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. La última parte, María dice: he aquí, hágase conmigo conforme a tu palabra. Eso es lo que ese es el nombre de la enseñanza en esta mañana. Haz conmigo conforme a tu palabra. Vamos a orar. Padre Celestial, yo te pido que en esta mañana tu bendita y tu poderosa palabra nos hable a nuestro espíritu, Señor amado, de todo lo que habla tu palabra, Señor, que es la que produce realmente la vida. Que nosotros podamos, Señor amado, realmente conocerte y saber realmente el propósito por el cual tú fuiste enviado. 3 cosas importantes, Señor amado. Número 1, para santificar tu nombre, Ezequiel 36, 26. Número 2, para deshacer las obras del diablo, 1 Juan 3:8. Y número 3, para traer salvación a los hombres, Tito 2:11. Padre, yo creo que esa es una realidad. No pensemos solamente en que tú viniste con un solo propósito: salvarnos. Fue mucho más que eso. Y es tan grande tu amor que tú trajiste tu propia presencia a través de tu Hijo. Háblanos en esta mañana y haz con nosotros conforme a tu palabra. En el nombre de Jesús.
Amén y amén. Verso número 26 dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Dice la palabra. Pues bien, la Biblia nos habla de ángeles. La Biblia nos habla de querubines, la Biblia nos habla de serafines, la Biblia nos habla de seres creados por el Señor. Los ángeles cumplen un propósito bien importante. El Espíritu Santo de Dios es la tercera persona de la Trinidad. Está el Padre que crea, el Hijo que ejecuta, el Espíritu Santo que revela, nos muestra, nos enseña. Pero aparte de eso, el Espíritu Santo tiene poderes, los poderes del Espíritu Santo, que es el mismo Dios. Y esos poderes son los ángeles que están para servir, los ángeles que están para ayudar, los ángeles que están para bendecirnos. Para eso son los ángeles. Así que en Hebreos el capítulo número 1, vaya conmigo a Hebreos capítulo número 1, sin perder nunca la porción principal que es Lucas 1. Hebreos el capítulo 1, el verso 6, mire lo interesante que muestra Hebreos acerca de los ángeles. Hebreos, el capítulo número 1, el verso 6 dice: y otra vez, cuando introduce al primogénito, ¿en dónde lo introdujo? En el mundo. ¿A quién introdujo? Al primogénito. Dice, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Los ángeles, ¿qué función cumplen entonces? Adorar, adorar. ¿Y qué es adorar? Esa es la pregunta en esta mañana. ¿Cantar? ¿Eso es adorar? No. Adorar es servir, servir. Nos han enseñado mal durante mucho tiempo y pensamos que adorar es simplemente levantar las manos y cantar lindo. Pero eso no es adorar. La palabra traducida correctamente, desadorar, significa servir. Dice por eso Hebreos que en el verso 1 del capítulo, el verso 6, perdón, del capítulo 1 de Hebreos dice: y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, perdón, uso un poquito el tablero, yo soy más, me encanta enseñar con el tablero porque aprendemos un poquito más. Dice la Biblia que cuando el Señor introduce, el Padre introduce al Hijo en el mundo, dice que Él estaba, la creación, la Trinidad, ¿cierto? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban siempre acá. Estaban fuera de los cielos, de los cielos, de los cielos, al comienzo. Y dice que Él lo introdujo ¿a dónde? A la tierra. Así que baja el Hijo baja. Y cuando Él lo introduce, dice que los ángeles, ¿qué? Lo adoren. Los ángeles no estaban fuera de los cielos de los cielos. Entienda bien esa parte. Los ángeles están en el lugar creado, que es el tercer cielo. El tercer cielo. Los ángeles están en el lugar creado. Por lo tanto, los ángeles no habían jamás habían visto ¿qué? La imagen de Dios. Jamás habían visto la imagen de Dios. ¿Usted entiende eso? Los ángeles nunca habían visto a Dios. Nunca. Adoraban a Dios, pero jamás habían visto a Dios. Por lo tanto, cuando Él desciende, cuando Él baja, ahora sí los ángeles ven la forma, la imagen de la sustancia que es el Padre eterno. Y cuando sube, realmente lo van a conocer como es. Cuando Él sube, ahora sí sube ¿qué? Su presencia, su imagen. Antes no, siempre lo han adorado, o sea, siempre lo han ¿qué? Servido. Siempre lo han servido. Por eso le está diciendo en Hebreos capítulo 1, ¿para qué son los ángeles? Dice Dios en el Hebreos 1:6 a través de Pablo, dice: y otra vez cuando introduce al primogénito. ¿Por qué no al unigénito? Si no se supone que es uno. Sino dice al primogénito, porque Él es el primero de tantos hermanos. Y esos hermanos es usted y soy yo. Entonces Él es el unigénito, pero realmente Él es el primogénito de muchos hermanos que el Padre va a crear por medio del Hijo, del propósito por el cual vino realmente a la tierra. Entonces Él está diciendo acá, y otra vez, cuando introduce al primogénito
en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles. Dios le da una orden, introduce al Hijo al mundo, y cuando lo introduce, los ángeles le da una orden a los ángeles, le dice, adórenlo todos los ángeles adórenlo. Y adorar significa entonces completamente servir. Eso es lo que significa adorar. Adorar no significa cantar canciones lindas. Adorar no significa saltar como un loco en una iglesia. Aunque usted puede saltar, lo puede hacer, no hay problema. Yo no le pongo problema a eso. Lo que le quiero decir es que no vaya a confundir ese gozo en la alabanza. En la alabanza pues tenemos un gozo. En la alabanza usted llora, en la alabanza usted levanta las manos. Bueno, hay otros que tienen las manos metidas en el pantalón y comen chicle. Eso es una situación de cada persona. Pero en la alabanza lo que hacemos es levantar las manos y decirle, aquí estamos, Señor, porque tú eres el primogénito, mi único Dios. Aquí estamos. Pero adorar como tal es servir. Por eso está hablando que los ángeles entonces están cumpliendo un propósito. ¿Cuál? Ayudarlo. ¿Cuál? Servirlo. ¿A quién? Al Hijo. ¿Solamente? La pregunta es, ¿solamente al Hijo? No, a nosotros también. En el Antiguo Testamento, los ángeles eran superior a nosotros. Pero en el Nuevo Testamento, nosotros somos superior a los ángeles. ¿Me hago entender? Porque ahora nosotros somos los que le damos las órdenes a los poderes de Dios para que ellos vengan a favor nuestro. Cuando desconocemos eso, pues por eso mucha gente hace unas cosas raras y extrañas. Y entonces la gente dice, vamos a hacer guerra espiritual. Y patalean y gritan y se sacan las mechas, se escupen, se empujan, se caen, vomitan. Y hacen unas cosas extraordinariamente horribles. Porque eso es lo que la gente dice, vamos a atar al diablo, vamos a atar al demonio. Y entonces uno dice, bueno, ¿y cómo lo ata? No, pues yo le mandé una granada, y una granada espiritual. ¿Y qué es eso? O sea, no entiendo. Porque la gente tiene un mal concepto. No, es que Efesios capítulo 6, el verso 12 dice claramente que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero no está hablando de una guerra física y tampoco está hablando de una guerra espiritual con bombas, con ametralladoras, con cosas extrañas y guerra y gritas y ¡ah! No está hablando de eso. Sino que cuando nosotros ya conocemos la palabra, como el primogénito ya vino y el primogénito ya hizo todo en la cruz del Calvario, por nosotros, para el Señor, para el Padre, ahora los ángeles vienen a servirnos a nosotros. Esos son los poderes de Dios que nosotros tenemos que usar. Y cuando no los usamos, no estamos diciendo que vamos a adorar a ángeles, no, los ángeles están para que nos sirvan a nosotros. ¿Sirve primero a quién? A Jesús, el primogénito entre los hermanos. Como todos somos hermanos ahora, y Él es el primogénito, tenemos también ángeles a favor nuestro. Hebreos 1:14, lea el 14, verso número 14 por favor de Hebreos 1. ¿Qué dice? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de quiénes? De los que serán herederos de la... Entonces empezamos a entender que los ángeles nos ayudan a nosotros. Los ángeles van a cumplir un propósito. Los ángeles están cumpliendo un propósito. Y ese propósito es que nos ayuden a servir a Dios. Que nosotros podamos adorar correctamente a Dios. En el servicio de Dios. El que podamos predicar su palabra. El que podamos hacer discípulos. El que podamos ir a las naciones. El que podamos darlo a conocer sin misticismos y sin dogmas, porque mucho dogma y misticismo se ha metido en nuestras iglesias, como repita conmigo esta oración, venga, acepte al Señor, haga una oración, ayune 24 horas, dé una ofrenda, esas son cosas místicas que se meten, prenda una velita, cosas extrañas que se han metido en las iglesias que no son verdad. Pero cuando nosotros entendemos el propósito realmente, ¿para qué son los ángeles? Pues los ángeles ya son llamados a servir, y sirven primero ¿a quién? Al primogénito, a Jesús. Los ángeles entonces, ¿qué hicieron? Los ángeles vinieron a preparar el camino del Señor. Este es el camino que el Señor eligió. ¿Cuál fue el camino que el Señor eligió? Los hombres. Porque Él se convirtió en un hombre, en un vaso de barro
porque Él se humilló, dice la Biblia en Colosenses. Entonces, los hombres es el camino, pero los ángeles son la forma en la cual iban a venir a anunciar, le iban a ayudar y lo iban a adorar, a servir todo el tiempo. Los ángeles cuidaron al pueblo de Israel. Los ángeles cuidaron a José y a María. Usted sabe precisamente que Herodes no, perdóname, se me olvidó ahorita el nombre del emperador en ese momento que estaba matando a los niños. Nerón, gracias. Matando a los niños. ¿Para qué? Para que allí ubicara precisamente al Mesías, al Cristo, al Salvador, y lo matara. Pero la Biblia dice que Dios le dio una palabra a través del ángel a José y le dijo: huye y ve a Egipto. Ve a Egipto. Por eso la Biblia dice claramente en las Escrituras: de Egipto te llamé. ¿Y hace referencia a quién? A Jesucristo. Mire, la palabra es un hilo conductor perfecto. La palabra de Dios nunca se equivoca. Jamás se equivocará. Jamás. Así que dice que de Egipto te llamé. Y yo voy a decir, pero ¿cómo así si él nació? Fue en Tierra Santa, en Belén, Éfrata pequeña, casa de pan. Pero a veces no entendemos el hilo conductor. Y Dios a través de los ángeles le dice: vete a José a Egipto porque mi hijo, pues, lo van a matar. Entonces tiene que huir. José obedece la voz del ángel y se va. Se da cuenta que los ángeles, ¿qué están haciendo todo el tiempo? ¿Qué? Sirviendo, sirviendo, sirviendo. Hoy también los ángeles vienen a servirnos. Yo no sé si usted usa los ángeles. Yo no le estoy hablando del ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares de noche ni de día. Yo no estoy hablando de eso. Yo no le estoy hablando de los ángeles por ahí hagan unas cosas raras. No le estoy diciendo que le prenda una velita amarilla, verde o roja a los ángeles. A eso yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de los poderes del Señor que fueron dados para el Hijo, el heredero, y para sus hijos, los coherederos, que somos nosotros. Si no sabemos eso, por eso la gente hace las cosas que acabé de mencionar: guerra espiritual, encuentro, reencuentro, posencuentro, tratar encuentro, y hacen unas cosas raras y le sacan la platica y son felices. Allá son felices. Y se traigan a 200,000 pesitos o $100 o yo no sé cuánto para ir al encuentro con el apóstol fulanito de tal porque él es lindo. Pero la Biblia no dice nada de eso. La Biblia nos habla otras cosas completamente diferentes. La Biblia dice que los ángeles vienen a servir al Hijo y que además vienen a servir ¿a quién? A los herederos de la salvación. Él dice entonces en el 1:14: ¿no son todos espíritus ministradores enviados a servicio a favor de los herederos de la salvación? ¡Claro! Mateo capítulo 4, por favor. El verso número 11. Mateo 4:11. La Biblia dice claramente que cuando Jesús estaba siendo tentado en el desierto, ¿cuántos días estuvo en el desierto Jesús? ¿Una semana? ¿Una semana? 40 días estuvo en el desierto. Dice la Biblia en Mateo capítulo 4. Perdón que esta Biblia siempre es nueva, entonces la estoy amansando. Capítulo 4, verso número 11 dice: el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Usted lee el contexto en la casa. El contexto en la casa dice que Jesús estaba en el desierto, fue llevado al desierto durante 40 días. Y dice que fue tentado en tres oportunidades, pero fue tentado en todo, dice la palabra. Y en el verso número 11 dice: el diablo entonces le dejó. ¿A quién? A Jesús, porque no pudo al fin que Jesús cayera en la tentación. Y la parte B de ese versículo dice: y aquí vinieron ángeles y ¿qué? Le servían, le adoraban. Entonces cuando uno dice, la gente dice le adoraba, pensaba que los ángeles se arrodillaban y vamos a cantarle tutaina tuturu mama, tutaina tuturu. No, a eso no se refería. Sino que se refería que ¿qué? Que bajaron los ángeles para ayudarlo, apoyarlo, porque él estaba pasando un momento crítico en su vida, 40 días de ayuno, y en esos 40 días Satanás lo tentó 3 veces. La Biblia dice que fue tentado absolutamente en todo y nunca falló. Ese es el Dios que usted y yo tenemos. Así que Jesús, siendo Dios, necesitaba de los ángeles. Si él, siendo Dios, necesitó de los ángeles, ¿cuánto más nosotros? Nosotros necesitamos de los poderes de Dios, que son sus ángeles, para que podamos pasar por esta tierra, que es una peregrinación corta,
porque en la eternidad vamos a estar con el Señor. También en el Getsemaní. En el Getsemaní la Biblia habla de un tema muy importante. Dice que él estaba sufriendo un momento de crisis porque iba a enfrentarse a la cruz. La cruz era la muerte más ignominiosa. La cruz había sido adoptada por los romanos. Y él estaba allí sufriendo, orando en el Getsemaní. Y él ora y le dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Cuál copa? ¿La copa de vino rica? Sí, la copa de la ira de Dios. La ira de Dios estaba sobre su propio Hijo a causa del pecado de la humanidad. Ese es el regalo inmerecido en el cual estamos celebrando hoy la Navidad. Ese es el regalo inmerecido. La gracia, el regalo inmerecido. Tremendo. Entonces lo que está diciendo acá la palabra es que en el Getsemaní él estaba sufriendo algo que se llama hematohidrosis. El doctor Telmo Salas, en su obra literaria, él dice que la hematohidrosis es un problema del sistema nervioso, de su sistema sanguíneo, de la crisis que estaba sufriendo. Los vasos se rompieron y el sudor que él tenía se mezcló. Hematohidrosis, porque él estaba sufriendo una crisis tremenda, porque él iba a ir ¿a dónde? A la cruz del Calvario. La ira del Padre estaba sobre el Hijo. Y eso lo registra claramente Lucas. Vaya conmigo Lucas otra vez, capítulo 22, verso 43. Donde estábamos, pero en Lucas, capítulo 22, verso número 43, por favor. Lucas capítulo 22, verso 43, dice: y se le apareció un ángel del cielo, ¿para qué? Para fortalecer. ¿Se da cuenta? O sea, lea usted el contexto en la casa, porque no le voy a leer toda la historia del sufrimiento de Jesús, pero viene un ángel y se le aparece. Entonces alguien diría: pero ¿por qué si Él es Dios? Él es Dios. Sí, pero recuerde que Él se humilló y tomó forma de siervo. ¿Para qué? Para mostrar la gloria del Padre en su humanidad, como hombre, cuando Él bajó a la tierra, la mala enseñanza que nos han colocado, o la mala doctrina que hemos tenido durante tiempo, es que Jesús bajó como 100% hombre y como 100% Dios. Eso es falso, de toda falsedad. Es completamente falso. Eso es la teología sistemática. La Biblia dice y registra claramente en Colosenses que Él tomó forma de siervo y se humilló a sí mismo. Y Él bajó como cualquier otro hombre, como cualquier otra persona. Él no tenía ningún poder. Porque si hubiera tenido poder, los ángeles estarían descansando en el cielo. Pero los ángeles tuvieron que, ¿qué? Asistirlo. Porque si no, ¿para qué ángeles? Si Él hubiera bajado como Dios, 100% Dios y 100% hombre, no habían tenido la necesidad de usar a sus ángeles. Los ángeles estarían allá haciendo otras actividades. En el employment, perfecto. El employment, correcto. Estarían desempleados allá. Pero resulta que el Señor los usó, los llamó. ¿Para qué? Para servir. ¿A quién? Al Hijo. Para adorar al Hijo. Por eso, vuelve y lea por favor el verso número 43 de Lucas 22. Léalo. Y se le apareció un ángel del cielo. Mire, lea el 42, el contexto. Dice, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta ¿qué? Copa, la copa de la ira de Dios, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en el verso 43 entonces dice: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo, porque él estaba en una crisis. Si hubiera sido Dios, él estaría diciendo: no, Padre, aquí estoy bien, tranquilo, que yo soy Dios. Porque esa es la mala teología. 100% hombre y 100% Dios. No es verdad. Él bajó como hombre. Y por eso la Biblia dice claramente que él crecía en estatura y en conocimiento. Porque si no, ya lo tenía todo. Él ya venía con todo aquí incorporado. No hubiera tenido necesidad de crecer físicamente, pero de aquí no, porque pues ya venía como Dios, ya se las sabía todas. Él no se las sabía todas. Tuvo que ser asistido por los ángeles. Pregunto, si Él fue asistido por los ángeles, ¿cuánto más nosotros necesitamos ser asistidos por los poderes de Dios que son sus ángeles? Para eso está diciendo Hebreos 1.14, yo no me lo estoy inventando.
¿Para qué son los ángeles? Para que vengan a servir a los herederos de la salvación. Entonces, Lucas está registrando entonces que un ángel vino y le fortaleció. Cuando usted esté pasando momentos difíciles, llame a los ángeles, los poderes de Dios, para que lo fortalezcan, para que le ayuden, para que cumpla el propósito. Vuelva por favor a Lucas capítulo verso 1, donde estamos en nuestro texto principal. Verso número 1, verso número 27, dice: y se le apareció entonces un ángel al sexto mes, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era ¿qué? María. Se le presentó a una virgen. ¿Qué es una virgen? Pues una virgen es una persona que no ha tenido ninguna relación sexual con ningún varón. Y Mateo capítulo 1 dice que ya María, después de haber nacido Jesús, tuvo relaciones con José. Pero eso le molesta a la iglesia católica. Y a todos los católicos les molesta. Dicen, no, es que la Virgen María es supremamente santísima. Y es que la Virgen María es inmaculadísima. Lo alargo un poquito para que entendamos su blancura. Claro que es una mujer preciosa, claro que es una mujer bella, claro que es una mujer escogida, claro que es una mujer que llamó la atención, claro que es una mujer muy favorecida, dice la palabra. Claro que sí, claro que sí. Pero por eso él está diciendo en el verso número 27, dice claramente, a una virgen se le presentó desposada con un varón. Desposada, o sea que tenía un ¿qué? Compromiso. Todavía no habían llegado a la ejecución. No habían ido a la notaría o a la sinagoga. Y tampoco habían ido al mesón, o sea, al hotel, o al establo. Donde quiera. No habían consumado el matrimonio. No se habían comido el pastel, hermano. No habían hecho la fiesta. ¿Usted entiende lo que estoy diciendo? Por eso se le aparece el ángel antes de que pase algo y dice, momento. Eres muy favorecida. Le está diciendo el verso 26, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era ¿qué? María. 700 años antes se estaba hablando de esto. Mire, vaya conmigo a Isaías, por favor. El libro de Isaías, capítulo número 7, verso 14, por favor. Isaías capítulo 7, verso 14. Qué tremenda la palabra en esta mañana. Isaías capítulo 7, verso 14 dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel. Emmanuel, ¿qué significa? Que Dios está ahora con nosotros. Porque Dios estaba fuera. Dios no estaba con nosotros. Pero ahora su amor, su natividad bajó. Y ahora él le dice a la Virgen, dése cuenta, esto es el libro de Isaías, se está escribiendo 700 años antes de que ocurra el suceso grande de haber venido el Cristo, el Mesías, a la tierra. 700 años. Y en esos 700 años el profeta Isaías, antes de que ocurra este suceso importante, habla y dice, mire, el verso número 14, ¿no? ¿Estamos? ¿14? Sí. Por tanto el Señor mismo os dará señal. Se da cuenta la escritura cómo se cumple a cabalidad. Dice, he aquí que la Virgen, no dice cuál, porque él no sabía todavía, pero dice, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Mire, desde esa época se estaba hablando de Emmanuel. Desde esa época estaba hablando de que iba a venir por medio de una virgen, no por medio de cualquier persona. Y entonces dice que él baja, ¿cierto? Él baja por medio de los ángeles que le ayudan en el proceso porque lo adoran, y él busca que el hombre sea el canal receptor, donde va a traer su bendición, su gloria, su poder, su misericordia, su natividad,
su luz. Eso es lo que va a ocurrir. Y eso es lo que está hablando Isaías capítulo 7, verso 14. Dice que una virgen. ¿Por qué una virgen? Precisamente una virgen. Porque ¿por qué no pudo haber sido la relación entre José y María? Si ya estaban comprometidos y ya estaban a punto de casarse, se hubieran casado, hubiera quedado embarazada y ese era el hijo que iba a venir. Pues muy fácil. Tenía primero que cumplirse la profecía de Isaías, que era por medio de una virgen. 2, no podía ser con la relación sexual de un hombre y una mujer, porque acuérdese que lo que dice Romanos capítulo 5, verso 12, que todos los hombres vienen muertos. Cada bebé en la tierra que nace está muerto espiritualmente. No me crea a mí, vaya conmigo a Romanos capítulo 5, verso 12. Entonces muchos se sorprenden y abren los ojos y ¿cómo así que todos los niños vienen muertos? Sí, su merced. Romanos capítulo 5, el verso número 12, mire lo que dice. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado, la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos, ¿qué? Pecaron. Quiere decir que un bebé que nace hoy, en el San Joseph Hospital, ¿sí? O en el Victoria Hospital, hoy viene muerto espiritualmente. Su espíritu está muerto porque está desconectado de la gloria de Dios. Aunque venga lindo con ojos azules y con todo hermoso, y su genética esté perfecta, pero su espíritu está muerto, porque Romano lo está diciendo, no me lo inventé yo. La Biblia dice que por cuanto un hombre pecó, ese hombre que pecó tuvo la culpa y la muerte espiritual pasó a todos los hombres. Lo cual quiere decir que si hubiera nacido Jesús de la relación íntima entre José y María, Jesús había quedado infectado del pecado de Adán y no hubiera podido ir Jesús a la cruz del Calvario para pagar por nuestros pecados, porque Él también traería ¿qué? Muerte espiritual. El Dios eterno sabía y tenía completamente claro el plan. Por dónde iba a venir, por quién iba a venir y cómo iba a venir. Sin infectarse del pecado de Adán. ¿Entiende usted? Claro, nace Jesús y ahora sí María y José dicen, bueno, ahora sí, a cumplir con el deber conyugal, mijo. Claro, pues lea Mateo. Mateo dice que José y María tuvieron hijos, hermanos de Jesús. Santiago es hermano de Jesús. Pero eso no lo enseña. La tradición religiosa dice que no, que María sigue siendo virgen. No, su merced, María tuvo más hijos, María tuvo más hijas, María tuvo muchos hijos y disfrutaron de lo lindo. Pero antes de que eso ocurriera, tenía que nacer por medio de una virgen, a través del Espíritu Santo, el Mesías, el Cristo, Emmanuel, Dios con nosotros, la Navidad, el regalo inmerecido por el cual usted y yo estamos aquí. Por ese nombre, usted y yo estamos en esta mañana. ¿Usted entiende lo que estamos hablando en esta mañana? Es espectacular. Por eso la Navidad, cuando usted celebra la Navidad, no es simplemente sentarse, gracias, a comerse un pedazo de pastel, un pedazo de cualquier comida, cualquier cena. Es que tiene de natilla, de buñuelos. Dice, tan rico los buñuelos y las natillas. Entienda el significado. En la Navidad usted es en ese momento, aunque no es la fecha exacta y nos reunimos todos a cenar, es darle gracias a Dios porque vino el regalo inmerecido por medio de esa Virgen. No hubiera sido por medio de la Virgen, no estaríamos acá. Apague y vámonos. ¿Entiende usted eso? Eso es lo que está diciendo la palabra. Sí, Isaías, por favor, vaya al Salmo, perdón, el Salmo capítulo 51, si no estoy mal, para que entendamos otro poquito más. Salmo capítulo 51, versos número 5. Salmo capítulo 51, verso número 5. Dice, he aquí,
En maldad he sido formado y en pecado me concibió. ¿A qué se refiere eso? ¿A tener una relación sexual? No, mire, su merced, las relaciones sexuales Dios las estipuló, las diseñó, las creó dentro del marco del matrimonio. No piense usted que tener una relación sexual es malo, eso es pecado, eso es del diablo. Del diablo es tener relación sexual un hombre con un hombre. Del diablo es tener relación sexual una mujer con una mujer. Del diablo es tener una relación sexual con un animal, zoofilia o necrofilia, creo que es peor aún, con un muerto. Eso sí es del diablo, ¿entiende usted? Pero dentro del marco del matrimonio de Dios colocó un varón y una mujer para que se unieran juntos y tuvieran relaciones sexuales y disfrutaran y se gozaran y se amaran y tuvieran descendencia. Entonces no le ponga tanto tabú al sexo. Hay gente que le pone tabú al sexo. No, no le ponga tanto tabú. Eso está en la palabra, Dios mismo lo creó. Dios lo puso, así que gócese. No como algunas, ay, me tocó, tengo jaqueca. Pues cumpla el propósito. Los pescaditos, la pescadita no le dice al pescado, ay, tengo jaqueca. No, no. La coneja nunca le dice al conejo, tengo jaqueca. Dice, vamos, el gato, miau, el perro, wow. Ahí, su merced. Dios colocó eso hasta dentro de los animalitos. Dentro del ser humano al 1.26 de Génesis le dijo, creced, multiplicaos, señoread, sojuzgad y multiplicaos. Al 1.26 de Génesis, al 2.7 es otra cosa diferente. Lo coloca y le da un mandamiento diferente. Bueno, eso es otra historia. Pero lo que le quiero dar a entender en esta mañana es que mire el propósito tan grande. Por eso el salmista está diciendo, el Salmo 51, perdónenme, verso número 5. Dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. El salmista dice, yo nací, pero vengo muerto espiritualmente, tengo la maldad, porque un hombre desobedeció el mandamiento. Y por ese hombre entró la muerte espiritual a todos los seres humanos hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Por eso es la importancia de reconocer a Jesús en nuestras vidas y de tener relación con Él, para que usted y yo no tengamos un espíritu muerto, sino un espíritu vivo. Porque hay gente que tiene el espíritu muerto. Eso es lo que habla Ezequiel claramente. Los muertos muertos, los vivos vivos. El mismo Jesús, cuando un hombre se le acerca a Jesús y le dice, Jesús, ¿qué haré para seguirte? Él le dice, ven y sígueme tal cosa. Él le dice, ay, pero espérate, voy a enterrar a mi papá. Él le dice, un momento, deja que los muertos entierren a sus muertos. Le está diciendo, entonces, si usted es un muerto espiritual, pues vaya, entiérrelo. Él le dice, los muertos espirituales, vaya y entierren los muertos físicos. Porque el mundo está muerto, este mundo está lleno de ¿cómo se llaman los? Zombies. Esto está lleno de zombies. Claro, usted los ve normales, autómatas con sus audífonos, estudiando en las universidades, en el college, en el high school. Usted los ve bien, usted los ve jugando hockey, usted los ve, pero están muertos todos espiritualmente. ¿Hasta cuando venga quién? Cristo. Hasta cuando la luz ilumine sus tinieblas. Hasta cuando el primogénito venga y habite en su vida. Y para eso están los ángeles, para servirle a Él, para servirnos a nosotros, para hacer la voluntad. ¿Cuál? Predicar el Evangelio. ¿Entiende usted en esta mañana? El salmista está diciendo, en pecado me concibió mi madre. Está refiriéndose a eso, no se está refiriendo a una relación sexual. No, porque él dice, si ven, que las relaciones sexuales son malas, son del diablo, es mío, usted no sabe lo que se está perdiendo, aleluya. Es una religiosidad que se mete en nuestras iglesias. Alguien me preguntó una vez, pastor, ¿cómo es el sexo santo? Ay, su merced, ¿yo qué le iba a explicar? Ore 3 veces, déle 10 vueltas y eche el aceite, y ahora sí, no, su merced. Ahí, ¿cuál es el sexo santo? Unas preguntas hasta absurdas que nos hacen a nosotros porque no conocemos la palabra. La Biblia está hablando algo espectacular. Mire, Efesios capítulo 2, verso 1, por favor. Vaya conmigo a Efesios capítulo 2, verso 1. Carta a los Efesios, el capítulo 2, verso número 1. Dice Efesios 2, 1. Y Él os dio vida. ¿Quién? Jesús. A vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados.
¿Cuáles? El no tener relación con Dios, con Cristo. Veníamos muertos espiritualmente en el espíritu, hasta que Cristo vino y nos iluminó, hasta que nosotros pudimos tomar una decisión. Tome la decisión. Yo pongo el bien y el mal. Tome la decisión. Hay que tomar una decisión. ¿De qué? De buscarlo a Él, de tener relación con Él. Otros no toman la decisión, se quedan tomando chocolate en la casa. Pues eso es problema de Él, de ellos. Sigan muertos espiritualmente porque no podemos hacer nada. Pero se les está diciendo la verdad. Eso es lo que está diciendo Efesios capítulo 1, 2:1, perdón, que estábamos, ¿qué? Muertos espiritualmente. Hebreos capítulo 4, por favor. Regrésese un poquitico, más adelante, más adelante. Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, verso 14. Hebreos 4, 14 hasta el 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, a Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Se da cuenta? Él traspasó ¿qué? Los cielos. ¿Se acuerdan que hace 8 días hablamos de eso? Él traspasó el tercer cielo, el segundo cielo y el primer cielo. Él traspasó los cielos. Esa es la puerta por la cual Él vino, la puerta del vestíbulo. Entonces dice claramente, por lo tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, a Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Cuál profesión? ¿Ingeniero, mecánico? No, está diciendo profesión es esto, que yo proferí, que yo decidí, que yo tomé una decisión. Profesión, una profesión de fe. He tomado una decisión. No quiero más las tinieblas, ahora quiero tener la luz. Que la Navidad se haga efectiva en mi vida. Eso es lo que está diciendo la palabra, verso número 15. Por tanto, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado, ¿se da cuenta? No estoy inventándomelo. ¿Fue tentado en dónde? En todo. ¿Se da cuenta el hilo conductor? El hilo conductor no se pierde jamás. Dice la Biblia que Jesús fue tentado en todo. En el desierto por 3 veces Él fue tentado en todo, en todo. Pero que los ángeles vinieron y le sirvieron, y lo asistieron, y lo ayudaron. Dice, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Si hubiera nacido con la relación entre María y José, había venido infectado del pecado espiritual de Adán. Entonces él no había sido posible que él hubiera ido a la cruz. La muerte la muerte lo hubiera tenido que retener. ¿Por qué cree usted que una persona se muere y ya no resucita más? Porque estaba en pecado. Se muere la parte física, pero el espíritu que tenía la vida espiritual, pues va ¿a dónde? Al paraíso. Pero su cuerpo queda retenido. ¿Entiende usted eso? Su cuerpo queda retenido. El de Jesús no. Por eso hoy es el día de victoria. Hoy es el día del Señor. Hoy estamos celebrando el día del Señor. El día del Señor. El día de la victoria de Cristo. Él está vivo. Si Él no estuviera vivo, hermano, apague y vámonos. Nos vamos y nos comemos un desayuno bien rico. Pero hacemos otras actividades. Hacemos una comunidad linda en London, la comunidad linda de los latinos o colombianos lindos, y hacemos gym, eso haríamos. Pero como no es el propósito de Jesús, el propósito es conocerlo a Él, el propósito es tener relación con Él, el propósito es tener vida espiritual. Amén. Ese es el propósito. Hoy otros están en el gym sacando cola. No, mire mi cola, mire mi cola. Otros están sacando bíceps, tríceps. Otros están... Pero el propósito hoy puede hacerlo, pero no hágalo otro día y a otra hora. Hoy nos reunimos en la iglesia de Cristo a adorarlo, a exaltarlo, a darle gracias, a decirle, Señor, aquí estamos, Señor, con nuestra humanidad. Porque Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Amén. Alfa y Omega, principio y fin, primero y último, lucero, la estrella resplandeciente de la mañana. Emmanuel, Dios con nosotros, el príncipe de paz. ¿Qué no es Él? Todo. Todo, absolutamente todo. Y eso está diciendo entonces la palabra en Hechos capítulo número 2. ¿Estamos en Hechos 2? Hebreos. Hebreos 4, ¿ya lo leímos? ¿Todo? Dice el verso número 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecernos o compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, verso 16. Pues, ¿cómo nos tenemos que acercar al Señor? Confiadamente, dice el verso 16, al trono de la gracia,
para alcanzar la misericordia y hallar la gracia para el oportuno socorro. ¿Cómo nos debemos acercar? Confiadamente. Pero hay gente que por eso no busca a la iglesia. No, dice, hay gente que uno lo invita a la iglesia, venga, adoramos al Señor. No, hermano, hasta que yo no deje la marihuana, hasta que yo no deje el cigarrillo, hasta que yo no deje las mujeres, hasta que yo no deje el trago. Cuando yo deje todo eso hoy, su merced nunca lo va a dejar. Venga, porque la iglesia es eso. La iglesia somos los cojos, los mancos, los ciegos, que necesitamos de Él para pasar los momentos difíciles y para abandonar toda esa práctica mala. De lo contrario, va a estar en su justicia, que va a ser imposible. Por eso, Él vino por medio de una virgen. Profetizado desde antes, escúcheme bien, desde antes del fin de la creación del mundo. Eso lo habla 1 Pedro 1:21. Profetizado en el paraíso. 3.15 de Génesis. Mire, vaya conmigo a 3.15 de Génesis. Yo no me lo inventé. Génesis capítulo 3, verso número 15. Mire lo que dice la palabra. Por eso, cualquier mujer podía ser la ¿qué? La bienaventurada. 3.15 de Génesis, por favor. Dice 3.15 de Génesis. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Se entiende lo que está hablando allí? Jesús ha sido profetizado. En el Génesis dice que por medio de una ¿qué? Mujer. Y posiblemente Eva podía ser esa, pero no fue esa, porque ya no había nada que hacer, porque Adán y Eva tuvieron relaciones sexuales y nació Caín y nació Abel, entonces ya era imposible. Cualquier mujer en Israel que fuera virgen podía ser la madre del Mesías, pero se le apareció a esta mujer, la bienaventurada, dice la palabra. La bienaventurada, la honrada, la llena de ¿qué? De gracia. La llena de gracia, dice la palabra. Y eso está diciendo la palabra. Hechos 2:24, por favor, vaya conmigo a Hechos. Hechos capítulo 2, verso 24. Hechos capítulo 2, verso número 24. Dice la palabra, en Hechos 2:24. El cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido ¿por quién? Por la muerte. Hay que leer el contexto, pero yo solamente estoy leyendo el versículo porque no tenemos tiempo. Lo que quiero que entiendas es esto. Dice, al cual Dios, o sea el Padre, levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Por quién? Por la muerte. La muerte no podía, por eso dice la palabra, por cuanto era imposible que fuera retenido por la muerte. Porque si hubiera nacido entre la relación, si José y María se hubieran adelantado, esa es otra historia. Si José y María, no, obviamente no hubiera sido, pero lo que quiero decir es que si hubiera nacido José por la relación entre María y Jesús, entre María y José, entonces la muerte lo hubiera ¿qué? Retenido. Entonces él no era el Mesías. No era el Mesías. Pero a la Biblia dice que él no fue retenido por la muerte. ¿Por qué? Porque él vino sin pecado. Por eso fue extra. Fue un nacimiento extraordinario. Fue un nacimiento sobrenatural. Porque fue por medio del Espíritu Santo de Dios. No fue por un hombre y una mujer. Eso es lo que está diciendo la palabra. No fue por un hombre y una mujer. Por eso la muerte no lo pudo ¿qué? Retener, porque él venía completamente sin pecado. Vuelvo por favor a Lucas nuevamente, donde está nuestro texto principal. Lucas 28, 29. 1, 28, 29. Dice entonces, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación o qué saludo sería este? Increíble. Ella estaba pensativa, ella dijo, wow, se asustó, me imagino.
porque vio a un ángel, pero era por medio de una virgen que iba a venir el Mesías. Por eso le está diciendo, ¿eres tú qué? Muy favorecida. Lucas 11, mire más adelante, vaya conmigo a Lucas 11, verso número 27 y 28, por favor. Lucas 11, número 27 y 28. Lucas 11, versos 27 y 28. Dice, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él le dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Usted entiende lo que está diciendo la palabra? El ángel, en el verso 28 y 29, por favor, de Lucas 1, no se vaya a perder, de Lucas 1, 28 y 29, le dice, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida. El ángel, ¿qué le dice a ella? Salve muy favorecida. O sea, wow, te ganaste la lotería, te ganaste el baloto, mejor que eso. Eres escogida, eres preciosa, eres perla preciosa, le está diciendo el ángel. Le dice, eres muy favorecida. Dice, el Señor es contigo. Luego le dice, bendita tú entre todas las mujeres. No hay otra como tú. Le está diciendo, mira, pero ¿sabe por qué? No porque eres linda, linda, linda. No, sino porque Dios te escogió, porque tú eres una virgen, en ti se halló gracia y en ese vientre vendrá Emmanuel, Dios con nosotros. El Salvador del mundo, la verdadera Navidad, el motivo de nuestro vivir, es la presencia suya en nosotros. ¿Usted entiende eso? Esa es la verdadera Navidad. Por eso le está diciendo, bendita tú entre las mujeres, eres muy favorecida, el Señor es contigo. ¡Wow! Pero Lucas 11, hay algo más hermoso que ser María. María es favorecida, María es elegida, María está llena de gracia, María tiene todos los argumentos y todas las características por las cuales iba a venir el Mesías, el Cristo, en ese vientre. Pero hay algo mejor que María en relación a esa gracia, ese regalo, a esa muy favorecida. Por eso Lucas capítulo 11, verso 27 y 28 dice, mientras él decía estas cosas, usted lee el texto en su casa, el contexto habla de Jesús. Jesús estaba hablando en un grupo y él dice, mientras estaba hablando, dice, una mujer de entre la multitud se le acerca a Jesús. A esta mujer se le acerca a Jesús y le dice, y le dijo, bienaventurado el vientre. La mujer le dice, ¿se acuerdan que hemos predicado sobre este tema? La mujer le dice a Jesús, bienaventurado el vientre en el cual tú naciste, el vientre que te trajo. Y le añade, y los senos que mamaste. O sea, bienaventurada la mamá, tu mamá es linda. La mujer le dijo, tu mamá es hermosa, tu mamá es linda, tu mamá es preciosa, bienaventurada es esa mujer. Jesús le responde algo mejor. Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Qué quiere decir eso? Que usted y yo somos más bienaventurados que María. Somos mejor que María. ¿Usted entiende eso? Claro, un católico si no entiende me va a apedrear a mí como a Esteban y me va a matar. Pero entienda lo que la Biblia está diciendo. El mismo Jesús, palabras que salieron de la boca del Cristo, dijo, antes, más bienaventurados son los que escuchan mi palabra y la ejecutan y la hacen. Aunque mi mamá sí es bienaventurada y buena, pero son mejores los que escuchan mi palabra y los que hacen mi palabra. ¡Wow! Verso 30 y 31 de Lucas capítulo 1, por favor, ya vamos a terminar. Dice 30-31, entonces el ángel le dijo a María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. ¡Wow! Verso 31, y ahora concebirás en tu vientre y darás un hijo, y le llamarás su nombre Jesús. ¿Por qué Manuel primero y luego Jesús? En Isaías está hablando de Manuel, que significa que Dios estará con nosotros, porque antes Dios no estaba con nosotros, ahora Él baja y está con nosotros. Eso es Emmanuel, eso es el significado del nombre Emmanuel. Pero el nombre que es sobre todo nombre es Jesús. Jesús, que significa Dios salva. Eso es lo que significa el nombre de Jesús. Dios salva o el Salvador. Eso significa el nombre de Jesús. Por eso nadie es salvo en el nombre de Jehová. Nadie es salvo en el nombre del Shaddai, Adonai, Jireh. Nadie es salvo en ese nombre.
sino que solamente se salva es por medio del nombre que es sobre todo nombre, Jesús. Por eso el ángel le está reafirmando, oye, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. La tradición judía, que también en Occidente se hace, pero la tradición judía es que cada hijo varón que nacía se le colocaba el nombre del padre. Si el papá se llamaba Zacarías, también le decían Zacarías. Si el hijo se llamaba José, si el padre se llamaba José, el hijo se llamaría José. Entonces, ¿cómo se llamaría el hijo? José, se iba a llamar José, ese bebé se iba a llamar José, pero le dijo el ángel, no, se va a llamar Jesús. Zacarías le iba a poner también a su hijo Zacarías, y el ángel le dijo, no, se va a llamar Juan. ¿Usted entiende? El ángel le dijo, ya tenía un nombre. Se tenía que cumplir la escritura, la profecía, la palabra. Pero a veces le ponemos unos nombres raros, ¿no? Bartolomeo, y Simón C, y unas cosas raras, y Brian. Brian José. No. Es increíble. Entonces lo que está diciendo acá el ángel en el verso número 30-31 dice, ahora concebirás en tu vientre y darás un hijo y llamarás su nombre Jesús. Verso 32. Este será grande y será llamado ¿qué? ¿Hijo de quién? Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, dice la palabra. Increíble. Verso número 33. Reinará sobre la casa de Jacob. ¿Para cuándo? ¿Y su reino no tendrá? Entonces María le dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco a Aarón. ¿Se da cuenta? María está diciendo, ¿cómo será esto? Pues yo no me he acostado con nadie. No he tenido relaciones sexuales. No he tenido placer. Todavía no me ha llegado la hora. El ángel le dice, no se preocupe, usted no tiene que hacer nada. Lo que va a venir es por medio del Espíritu Santo. Usted relájese. Tranquila. El hijo que viene es de Dios. Hijo del Altísimo, sobrenatural. Más adelante le voy a dar placer con su esposo, pero por ahora quédese quieta. Si le hubiera ayudado, le hubiera hecho José a la tarea. No. Pues tuvo que esperar el momento exacto para que el Espíritu Santo, ¿qué? Pudiera venir sobre ella. Dice Juan capítulo 8, 18, 36, por favor. Juan 18, 36. Juan capítulo 18. ¿Cuál reino? Juan capítulo 18, verso 36. Juan 18, 36 dice, respondió Jesús y dijo, mi reino no es de este mundo. Entonces, ¿dónde es el reino? De los cielos. Por eso dice, porque está hablando de un reino. El ángel está hablando de un reino. Mi reino no es de este mundo, dice la palabra. Mi reino está fuera de este mundo. Mis servidores pelearán para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. El reino del Señor no es de acá, o sea que no se pelee por carro, casa, beca. Este no es el reino de Dios. Aquí vivimos y toca comer y toca comprar y toca adquirir, pero no se pegue de eso porque este no es el reino del Señor. El reino de Dios la Biblia dice que el reino de Dios no es comida ni bebida. El reino de Dios es espiritual. Por eso está diciendo aquí en Lucas capítulo 1 dice, entonces dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no, antes dice, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. El reino es un reino ¿qué? Espiritual, no es un reino físico de acá, es un reino espiritual en la eternidad. Si lo físico se ve, lo sensorial se ve y dura por un tiempo, cuánto más lo espiritual es eterno, no tiene fin. Y ese es el reino que está hablando ¿quién? Jesús. Ese es el reino del cual está hablando el Espíritu Santo. Ese es el reino del cual está hablando el ángel. Su reino no tendrá ¿qué? Fin. Ya dice en el verso 34. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo entonces, el verso número 35, el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado ¿qué? Hijo de Dios. Hijo de Dios. Increíble. Verso número 36. He aquí, tu pariente, mira, esto es una belleza. Tu parienta Elizabeth, miren, el ángel le sigue hablando. El ángel le está dando una garantía. ¿Usted entiende eso? Garantía. Garantía. El ángel le dice, ojo, y aquí,
tu parienta Elizabeth, Elizabeth era prima de María. Y dices, tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Porque como María se quedó pensando y dijo, wow, yo no entiendo, yo no me he acostado con nadie. ¿Cómo será eso? El ángel le dice, tranquila, será del Espíritu Santo. Para que quede segura, el ángel le dice algo. O sea, hay una garantía. El ángel no es que no era un ángel chismoso. Digo, ay, además, Elizabeth se acostó con Zacarías y sí me van a tener. No, sí, no, el ángel no era un ángel chismoso. El ángel le dijo, te voy a dar una garantía. ¿Cuál? Que Elizabeth, tu prima, que ya es vieja y además es estéril, va a tener un hijo. Y está en el 6º mes. Esa es la garantía de lo que yo como ángel te estoy hablando, que lo que va a ocurrir en ti es verdad. Por lo tanto, te voy a dar una evidencia. Y le dice, he aquí, tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. En verso 37, porque no hay nada imposible para Dios. ¿Hay algo imposible para Dios? Nada. No hay nada imposible para Dios. Dios puede hacer cosas de la noche a la mañana. Si Dios puede hacer que nazca un bebé en un vientre estéril, ¿por qué no va a darte el dinero de la renta de la casa? Eso no es nada. Eso es sopla y ya. O sea que Dios es un Dios poderoso, el Dios de lo imposible, el Dios de las cosas extraordinarias, el Dios grande, el Dios majestuoso. Eso es lo que está hablando la palabra. Finaliza el verso número 38 y aquí dice de la siguiente manera. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor. Ya con esa garantía pues dijo, pues bueno, ¿qué puedo hacer? Aquí estoy, le dice María, bueno, he aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Esa es la predicación en esta mañana. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Efesios capítulo 1, por favor. Efesios 1. Efesios 1. Y con este versículo, 2 versículos cerramos. Efesios capítulo 1, verso 3 al 5. Efesios capítulo 1, verso 3 al 5 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo, en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado a ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Él nos escogió para que fuésemos, ¿qué? Hijos. Eso no se llama predestinación. Ojo, eso es una mala doctrina de la Iglesia Bautista Evangélica. La predestinación. No está hablando de la predestinación, pero como hijos, no de la predestinación de que unos son buenos y otros son malos. Eso no está hablando la palabra. Él lo que está diciendo acá es que en la predestinación Dios nos escogió como hijos por medio de ¿quién? De Cristo. Los coherederos, porque Él es el heredero. El primogénito, porque nosotros somos los hermanos de ese primogénito. Él es el primero y nosotros somos los demás. La extensión de su amor, la extensión de su gracia, la extensión de su misericordia. Eso es lo que está diciendo la palabra. Efesios lo está reafirmando. Y eso es lo que está haciendo el énfasis aquí con relación a lo que está hablando María. Hágase conmigo conforme a tu voluntad. Que nosotros realmente le digamos al Señor, Señor, hágase con nosotros conforme a tu voluntad. Que nosotros realmente hemos sido bendecidos como esos hijos, pues tenemos que hacer ¿qué? Su voluntad. Tenemos que hacer la obra de Él. Somos las manos y los dedos de Él aquí en la tierra para hacer su voluntad. Tenemos que tener el firme propósito. ¿Para qué estamos aquí en la tierra? Darle el sentido correcto. Porque hay gente que no tiene sentido correcto. Hay gente que tiene mucho dinero y no sabe, se cuelgan, se matan, se ahorcan, se tiran de un río a las cataratas del Niágara porque no tienen sentido, su vida no haya sentido, aunque son gente culta, con carrera, con profesión, con dinero, con alcurnia, y se tiran y se matan porque no hay sentido, no hayan sentido. Él y solamente Él es el pleroma que vino, tomó forma de siervo, entró por un vientre para que Él fuera el primogénito entre muchos hermanos, el verdadero regalo. Él es la razón de ser. Él es la razón por la que usted y yo estamos aquí en esta mañana. Él es la razón de ser. Colosenses 2.10, y aquí cerramos. Colosenses capítulo 2, verso 10. Mire lo que dice Colosenses 2.10.
Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Vuelvo y se lo repito y aquí cerramos. Dice la palabra: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Quién es la cabeza de todo principado y potestad? Cristo, el Hijo, el Mesías, que vino en ese vientre. Y la Biblia dice que nosotros estamos completos en Él. Por eso la gente no haya sentido a la vida. Cuando la gente no conoce a Cristo genuinamente, son incompletos. Por eso la gente busca cosas donde llenarse. Por eso la gente tiene relaciones sexuales promiscuas, con una, con otra, con otra, con otra. A ver, ¿quién lo va a llenar? Nadie lo va a llenar. Lo vas a satisfacer 5 minutos. Bueno, o 3 segundos, depende. Eso depende de... Si la mujer se acuesta con uno y con otro, también la van a satisfacer por 3 segundos. Pero no la va a llenar completamente, porque nadie llena, nadie llena, nadie llena. Que se compró el carro del año, que se compró la camioneta más linda, el Mercedes-Benz, Volvo, BMW de $100,000, que se compró el Ferrari, el Mustang, que ahora sale a las calles a lucirlo y a rugir con su motor. Que se compró la Harley Davidson, que tiene la chica más linda del mundo. Todo eso lo puede hacer, pero nada lo puede saciar, nada lo puede llenar, porque la Biblia dice que solamente en Cristo estamos completos. Que eres el regalo, que eres la vida, que eres la salvación, que eres la luz que vino a iluminar las tinieblas por medio de una virgen. Vino Dios con nosotros. Y finalmente María dice, concluye diciendo María: hágase conforme a tu palabra. Pues nosotros como iglesia, hoy, como iglesia deberíamos decirle al Señor: hágase conforme a tu palabra. Haz con nosotros conforme a tu palabra. Que nosotros cumplamos su voluntad. Que nosotros hagamos su obra. Que nosotros prediquemos el Evangelio. Que nosotros mostremos a Jesús. No de la manera religiosa, sino de la manera real, que es Él. En Él estamos completos. Y si en Él estamos completos, Él es el pleroma, que todo lo llena y no necesitamos nada más. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana, Dios hermoso, por tu palabra. Tu palabra, Señor, ha sido explicada en esta mañana, enseñada en esta mañana, Señor. Tu palabra es la que produce la vida, Señor, del cielo. Gracias, Señor, en esta mañana, porque hemos podido entender que realmente tú has venido con el propósito de dar vida, y vida en abundancia, como dice tu palabra en Juan. Señor, gracias por el regalo inmerecido, la gracia eterna. La Biblia dice que podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia. Ese eres tú, Señor. Tu amor nos alcanzó. Aquí estamos, Señor. Y Padre, así como lo dijo María, que se haga tu voluntad conforme a tu palabra. Que nosotros como iglesia, aquí en London, que nosotros como iglesia podamos decirle al Señor: Padre, que se haga tu voluntad conforme a tu palabra. Que todo lo que tú has dicho, Señor, se haga en nuestras vidas. Que nosotros podamos, Señor, tomar decisiones. Que nosotros podamos hacer tu palabra. Que nosotros podamos predicar el Evangelio. Que nosotros podamos, Señor, en el diario vivir, hablar de ti. Decirle al mundo que el único que da la salvación y sentido a la vida, profundidad en nuestra vida, el pleroma, eres tú, Jesús. Que podamos decirle al mundo que hay una solución que se llama Jesús. No estamos predicando ni promocionando ninguna religión. Estamos hablando del Mesías, del Cristo, de Emmanuel, Dios con nosotros, que tomó carne, que pasó por toda la prueba y que no fue infectado de pecado, porque si no la muerte lo hubiera retenido. Pero hoy nosotros tenemos la seguridad que Él está en el tercer cielo. La Biblia dice que Él está sentado a la diestra del Padre, gobernando. Y un día tú vas a venir y levantarás tu iglesia, y que nos halles haciendo tu voluntad. Te damos gracias en esta mañana, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén.